En otros temas, hace 8 años un equipo de arqueólogos rescató un cráneo humano desde La Esmeralda y de inmediato surgieron distintas teorías. Se dijo que podría pertenecer al guardia marina Ernesto Riquelme, quien disparó el último cañonazo contra el Huáscar, e incluso la Armada planteó sepultarlo junto a Arturo Prat en Valparaíso este 21 de mayo. Pero nada de eso ocurrió y hoy descansa en una bodega del Museo Marítimo Nacional. La historia es de Nicolás Arce y Joaquín Lavé. Luego de varias inmersiones infructuosas en la Rada de Iquique, el equipo de arqueólogos submarinos liderados por Diego Carabias está a punto de dar con uno de los hallazgos más relevantes encontrados entre los frágiles y deteriorados maderos de La Esmeralda. Es abril de 2010 y después de 130 años de la batalla que inmortalizó al capitán Arturo Prat y a su tripulación, los profesionales tienen frente a sus ojos, en las oscuras profundidades del Océano Pacífico, un cráneo humano que podría corresponder al último mártir del combate naval de Iquique. Durante el año 2009, en el marco de los trabajos que se estaban realizando para la réplica de la corbeta Esmeralda, se habrían encontrado por parte de buceadores los restos de este cráneo, presuntamente un tripulante. La Cuarta Zona Naval avisó al Consejo de Monumentos Nacionales sobre el hallazgo y este le pidió a la Armada que arqueólogos especialistas supervisaran cualquier trabajo que buscara recuperar los restos encontrados en la corbeta hundida el 21 de mayo de 1879. El cráneo se encontraba completamente descontextualizado, era evidente que no era el lugar de la depositación originaria. Estaba dañado, evidentemente había sufrido ciertos daños. Con especial cuidado y respeto por tratarse de los restos de una persona, el equipo de Carabias logró recuperar el cráneo desde el fondo del mar y llevarlo hasta la superficie. Una vez que nosotros subimos, obviamente con el cráneo, está todo el personal de la base, de la zona, de la primera zona naval en Iquique formado, y se le rinden honores al tripulante. El antropólogo físico de la Universidad de Chile, Eugenio Aspillaga, realizó los primeros estudios para saber si los restos correspondían o no a un integrante de la tripulación de Prat. Una cosa interesante, tú puedes fijar aquí los alveolos dentarios, ¿no es cierto? Estos están abiertos, ¿te fijas? Eso ¿qué es lo que muestra? Que estos dientes se perdieron, digamos, post-mortem, están los alveolos más o menos íntegros. Aspillaga, que cuenta con una larga experiencia en este tipo de estudios, descubrió en los dientes un desgaste por bruxismo típico de una persona sometida al estrés. Habían signos de una infección en el oído y lesiones atribuibles a un ambiente húmedo, rastros de una dieta rica en proteínas, además de una buena nutrición. En mi opinión, ese cráneo sí es consistente con una persona joven, que podría haber sido un integrante de la tripulación de la Esmeralda y probablemente de la oficialidad por la condición de salud. Entonces, ¿quién pudo ser el joven oficial descrito por Aspillaga, encontrado entre los deteriorados vestigios de la corbeta Esmeralda? Las primeras sospechas sobre su identidad comenzaron hace 40 años en la misma Rada de Iquique. Un grupo de expertos en buceo se apresta a bajar al fondo marino donde reposa la Esmeralda. En diciembre de 1978, el experimentado buzo, médico y dibujante Alfredo Sea documentó a color los vestigios sumergidos de la nave que protagonizó uno de los combates marítimos más temerarios del mundo. Estos maderos, cubiertos de moluscos y vegetales, han tomado una dimensión misteriosa, casi sagrada. 3 años antes ya había registrado en blanco y negro el estado en el que se encontraba la Esmeralda. Gracias a ambos registros, los chilenos pudieron ver por primera vez a uno de los íconos más relevantes de nuestra historia. Usted encontró algo que le llamó especialmente la atención. Encontramos el sable de un oficial. Pero en 1979 el médico contó solo una parte de la historia. Cerca de la espada, el doctor Sea, quien murió en el 2016, también habría encontrado a su dueño, el guardia marina Ernesto Riquelme. El guardamarina Riquelme es el que disparó el último cañón de la Esmeralda.
indudablemente que era uno de los cañones de más a popa, puesto que el buque se hundió desde proa. En esta entrevista nunca antes exhibida en televisión, realizada por el documentalista Tebo Díaz, Alfredo Sea relata el que pudo haber sido el histórico hallazgo del último hombre en abrir fuego contra el Huáscar durante el hundimiento de la Esmeralda. Fue al otro costado, en el costado de babor, donde ahí me tocó encontrar los restos de Riquelme. O sea, el agua lo desplazó por debajo, seguramente, de la chupeta, de la parte de la popa en Esmeralda, y lo metió entre los escombros del buque, lo metió debajo. En el año 2010, el doctor Alfredo Sea declaró ante la Fiscalía Naval de Iquique que en 1978 descubrió el cuerpo de un eventual tripulante del buque, el cual se encontraba ubicado pegado a la murada correspondiente a la aleta de babor en la primera cubierta de la Esmeralda. No podía ser otro, ¿eh? Porque en Esmeralda murieron 2 oficiales nomás en la cubierta. Hayat, que era oficial de ingeniero, jefe de máquina, y guardamarina Riquelme. Y Hayat fue encontrado en la playa después, parte del cuerpo, ¿no? Entonces el único que quedaba era Riquelme. La declaración de Sea ante la Fiscalía Naval entrega más detalles sobre su descubrimiento. Ahí asegura que el cuerpo correspondía a los restos de un oficial de cubierta en consideración a su uniforme y otras prendas presentes, como cuellos y botones. Aún allí un cinturón de oficial. Estas reliquias sumergidas nos traen el recuerdo de los héroes que lucharon en la Toldilla después de la muerte de Prat. Y él encuentra, por lo que comentaba, los restos de un esqueleto que está muy bien conservado, articulado, en posición de cúbito dorsal, en el sector de la aleta, digamos, de babor, si no me equivoco. Y verdaderamente coincide con los datos que hay, etc. ¿Y existen registros de eso, fotográficos? No, nos pidieron que no guardáramos registros para hacer un trabajo más profesional de arqueología submarina y estudiar bien el asunto. Con una antorcha en la mano, esta estatua de la cripta de los héroes de Iquique recuerda la simbólica hazaña de Riquelme sobre la cubierta de la nave en la que encontró la muerte. Se habla que en este bloqueo de Iquique, en que quedó la Esmeralda a cargo del bloqueo de Iquique, él amenizaba las tardes o las noches en la cámara de oficiales tocando el violín. Guardia Marina Riquelme tenía 27 años cuando su rastro se perdió entre las olas que se tragaron a la Esmeralda. El informe realizado por el profesor Aspillaga al cráneo rescatado de la corbeta correspondería al de un hombre de esa misma edad. Es un cráneo de un individuo masculino que tiene una edad entre los 25 y los 30 años. El informe abarca los rangos máximos también. Todas las piezas del puzzle parecían calzar, pero había un detalle. El cráneo encontrado por el arqueólogo Diego Carabias estaba en un lugar distinto a los restos hallados por el doctor Sea. Básicamente el mismo testimonio de Alfredo da cuenta de que la Esmeralda, por acciones poco cuidadosas, incluso un buque con su fondeo pasa a llevar parte de la estructura y se colapsa ese sector del casco. Y obviamente sepulta y obviamente altera el lugar donde él había encontrado este esqueleto. Entonces, ese tipo de alteraciones, que son brutales, en el fondo impidieron que se volvieran a hacer nuevos trabajos de registro, etc. Así, estos restos descontextualizados y manipulados por quién sabe cuántas personas fueron entregados a la Armada de Chile. Hoy descansan en este lugar el Museo Marítimo Nacional. Hola, comandante. Hola, Nicolás. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Sean bienvenidos al Museo Marítimo Nacional. Muchísimas gracias. Acompáñenme, por favor. ¿Para dónde vamos a ir, comandante? Vamos en estos momentos al Departamento de Conservación, que es donde en estos momentos se tiene el cráneo que fue encontrado en los restos de la Esmeralda. Rumbo al laboratorio en donde se conservan los restos encontrados en la corbeta, el capitán de navío Rodrigo Solar, director del museo, nos contó sobre los primeros planes de la Armada para sepultar a quien podría tratarse del último héroe de Iquique. Se planteó cuando coincidían las pruebas con una persona del siglo XIX, con una alimentación del siglo XIX, con morfología del siglo XIX y que fuera marino. Se propuso inmediatamente darle un entierro como héroe naval en la cripta de los héroes. Pero faltaba una prueba para realmente confirmar esto, dado que
La cripta es un monumento nacional y cualquier cambio ahí tiene que ser debidamente justificado y con todos los argumentos del caso. El último veterano de la Esmeralda en entrar a esta cripta fue el grumete Wenceslao Vargas, uno de los 57 sobrevivientes del combate naval de Iquique. Él falleció el 15 de mayo de 1958, así que hubo una ceremonia aquí frente a este monumento, en la cual yo estaba presente porque era cadete en la Escuela Naval en esa época, y ese es el último de los sobrevivientes de la Esmeralda. Wenceslao Vargas recibió el grado de vicealmirante pocos años antes de su muerte. A sus 92 años, el suboficial Manuel Chamorro recuerda todavía las veces que compartió con el último hombre de la tripulación de Prat. Visitaba comúnmente los buques, alternaba con los marinos, con la gente, muchas veces en la cripta de los héroes. Dicen que cuando lo llevaron muy enfermo, lo llevaron al hospital naval, pasó frente al monumento de los héroes de Iquique en Valparaíso, y al pasar frente al monumento dice que le dijo: ya vamos a estar en compañía, Arturito, ya vamos a estar juntos. Ahora vamos llegando al laboratorio de conservación y está a cargo de Doris Valdeavellano, que les va a hablar con ¿Todo bien? mucho más detalle y más conocimiento que el que yo tengo sobre la historia del cráneo. Esto se encuentra en el depósito. ¿Por qué en depósito? Porque en el depósito se mantienen las condiciones estables. Tiene una doble caja, eso significa 2 capas de protección sobre el original. Hace un año el museo recibió un correo electrónico firmado por la Universidad de Georgia con los resultados de la prueba de carbono 14 practicados a uno de los 5 dientes que conservaba el cráneo. La idea era saber a qué periodo de la historia correspondían los restos para sepultarlos con seguridad en la cripta, pero las conclusiones frenaron el plan de la Armada. El estudio que hizo la Universidad de Georgia finalmente concluye que no correspondería a un marino de la época de 1879. Dado rangos de fechas, uno que va de 1657 y otro que llega hasta 1803, que sería el tope del estudio que se pudo pesquisar con el carbono 14. La época más cercana al combate naval de Iquique arrojada por el carbono 14 son 76 años antes del 21 de mayo de 1879. ¿Y qué hace un cráneo como este en el fondo del mar entre los restos de la Esmeralda? Siendo que probablemente, como dice el informe, es más antiguo que la Esmeralda. Bueno, ahí hay un tema de mareas, hay un tema de la condición en Iquique. Podríamos suponer 1000 cosas, ¿te fijas? Podríamos decir que a lo mejor era un pescador que estaba ahí, o puede que haya sido, bueno, no sé, no te podría yo dar una certeza de algo. Doris explica que el estudio tiene un margen de error del 5%, pero los resultados del fechado radiocarbónico no son concluyentes para todos. Con todos los antecedentes que se cuentan, creo que es improbable que se trate básicamente de restos que no correspondan a un tripulante que murió el 21 de mayo de 1879. La información bioantropológica, la antropología física es consistente y en ese sentido efectivamente se podría apelar a otros análisis complementarios con tal de bajar ese nivel de incertidumbre que nos está ofreciendo un análisis tan básico como el fechado radiocarbónico. Es un primer paso. Pero no todo está dicho sobre el misterioso cráneo hallado en la Esmeralda. En su declaración ante la Fiscalía Naval, el doctor Alfredo Sea aseguró que todavía existe una posibilidad para saber si los restos rescatados por los arqueólogos en 2010 corresponden a los que él descubrió en otro lugar hoy destruido de la Esmeralda en 1978. Eso gracias a un hueso que tomó de un pie del oficial para su posterior estudio. Sí, él me contó que había encontrado parte de este hueso en el
interior de un zapato, digamos, que la habría conservado, efectivamente. Alfredo Sea aseguró que, considerando que yo guardo una pequeña muestra ósea del pie, puedo señalar que la única manera de identificar con certeza si se tratan de los mismos restos que encontré es comparar entre ellos su ADN. El doctor en bioquímica y académico del programa de genética humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Mauricio Moraga, trabajó hace años en la identificación de los restos de Diego Portales encontrados en la Catedral Metropolitana. Asegura que hoy es posible despejar las dudas en torno al cráneo y al hueso del pie rescatados desde la Esmeralda. Como en todas las cosas en ciencia, uno podría someter a prueba la hipótesis de que ese cráneo y ese pie son de la misma persona. Si dan idénticos a nivel genético, usando un set de marcadores importantes, tendríamos una certeza científica absoluta. Si no dan iguales, no podríamos descartar nada, porque uno podría ser el cráneo del guardia marina o el pie podría ser, y uno de los dos no es, pero tenemos restos de dos personas. Y con cualquiera de los dos restos se podría obtener información genética para intentar saber si corresponden o no al guardia marina, cotejándolo eventualmente con su línea sanguínea materna o con los cuerpos de sus padres, la profesora Bruna Venegas y José Riquelme Orostegui, el primer taquígrafo de Chile. Si tuviéramos las dos muestras, las dos tuvieran el mismo perfil genético, idéntico perfil genético, y pudiéramos obtener muestras de las tumbas de los padres y comparar y hacer una paternidad a partir de, por ejemplo, datos de STR, que son los que se usan en forense, claro que sí. Claro que sí, podría constituirse un cuadro muy claro y preciso de que lo que tenemos ahí son los restos del guardia marina Riquelme. De esta manera se podría terminar el misterio sobre quién es el hombre encontrado en la Esmeralda, si una persona del 1800 que llegó a la corbeta quién sabe cómo, o el último mártir del combate naval de Iquique.